Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado agitando las aguas en Italia, y que involucra a una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem de Erkenci, o pájaro soñador, como la conocemos en español. Prepárense para un vídeo lleno de drama, misterio y, por supuesto, mucho chisme. Vamos a desentrañar el impacto que Demet Özdemir ha tenido en Italia, la reacción de los periodistas, el supuesto escándalo que ha estado dominando la agenda, y analizaremos su evolución, sus proyectos actuales y cómo ha logrado conquistar el corazón de los italianos. ¿Listos para el viaje? Pues abróchense los cinturones porque esto promete. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ya saben, aquí les traigo lo último en noticias de farándula, análisis de series, y todo lo que les guste del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Bueno, volviendo al tema principal, Demet Özdemir en Italia. Para muchos, Demet es sinónimo de éxito. Su carisma, su belleza y su talento actoral la han convertido en una de las estrellas turcas más queridas a nivel internacional. Y por supuesto, Italia no es la excepción. Erkenci fue un bombazo en el país y con ella, la popularidad de Demet se disparó. ¿Pero cómo ha sido este impacto? ¿Qué ha pasado exactamente? Profundicemos en cada detalle. Asterisco el primer contacto, el fenómeno Erkenci y la conquista inicial asterisco. La llegada de Erkenci a Italia fue más que una simple transmisión de una serie de televisión. Fue una invasión amistosa, una ola de aire fresco que arrasó con el público italiano, ávido de nuevas historias y rostros. La trama romántica, la química chispeante entre Demet y Can Yaman, y los paisajes soleados de Estambul, fueron la fórmula perfecta para enganchar a la audiencia. El éxito de la serie no solo se midió en ratings televisivos. Se tradujo en un fenómeno cultural. Los nombres de los personajes se escuchaban en las conversaciones cotidianas, los looks de Sanem se replicaban en las calles italianas, y las redes sociales explotaban con comentarios, teorías y fanart. Demet, en particular, se convirtió en el centro de esta efervescencia. Su sonrisa, su estilo, su forma de ser, todo cautivó a los italianos. Las revistas especializadas en farándula y espectáculos comenzaron a dedicarle espacio a Demet. Sus entrevistas eran esperadas con ansias, y cada aparición pública se convertía en noticia. El público italiano descubrió a una actriz talentosa, con una belleza natural y un carisma arrollador. El amor por Demet Özdemir se consolidaba día a día. Asterisco más allá de Erkenci, la diversificación de proyectos y el refuerzo de su imagen asterisco. Si bien Erkenci fue su trampolín, Demet demostró rápidamente que no era una estrella de un solo éxito. Sus siguientes proyectos como Doğu Unep Kaderindir también encontraron una gran acogida en Italia, consolidando su posición en el panorama televisivo del país. Esta nueva serie, con una temática más profunda y dramática, permitió a Demet mostrar una faceta diferente de su talento actoral. Interpretó a una mujer con una historia de vida compleja, demostrando su versatilidad y su capacidad para abordar roles desafiantes. La respuesta del público fue nuevamente positiva, y las críticas especializadas elogiaron su interpretación. Paralelamente a sus trabajos televisivos, Demet comenzó a expandir sus horizontes. Participó en eventos de moda, colaboró con marcas italianas, y se mostró abierta a proyectos internacionales. Esta estrategia diversificada le permitió conectar con el público de una manera más amplia, y consolidar su imagen como una estrella global. Asterisco Demet, icono de moda y estilo, la influencia en la sociedad italiana asterisco. El impacto de Demet Özdemir en Italia va mucho más allá de su éxito en las pantallas. Se ha convertido en un verdadero icono de moda y estilo, una influencia que se extiende a las tendencias, al consumo y a la forma en que las mujeres italianas se relacionan con la belleza. Su estilo, que combina elegancia, sofisticación y un toque de naturalidad, es constantemente imitado. Las marcas de moda y cosmética se pelean por tenerla como imagen, y sus looks son analizados y comentados en revistas y redes sociales. Demet ha logrado crear una identidad visual que la distingue, y que es admirada por su autenticidad. Su maquillaje, que suele ser sencillo y resaltar sus rasgos naturales, es otra de las claves de su éxito.
Las mujeres italianas buscan replicar su glow, y los tutoriales de maquillaje inspirados en Demet se han vuelto virales en las plataformas digitales. La influencia de Demet se extiende también a su estilo de vida. Su defensa de la naturalidad, su apoyo a la igualdad de género y su compromiso con causas sociales han resonado en el público italiano, que la ve como una figura cercana y auténtica. *** El supuesto escándalo, rumores, críticas y la presión mediática ***. Como suele ocurrir con las figuras públicas, la vida personal de Demet Özdemir ha sido objeto de interés y, en ocasiones, de controversia. El supuesto escándalo que ha estado circulando en los medios italianos se centra principalmente en su vida amorosa y algunas decisiones profesionales. La relación de Demet con el cantante Ozan Koç, con quien se casó y luego se divorció, fue ampliamente comentada en Italia. La prensa se enfocó en los detalles de su relación, especulando sobre los motivos de su separación y analizando cada paso de la pareja. Además, algunas decisiones profesionales de Demet fueron cuestionadas por algunos periodistas. Se criticaron sus elecciones de proyectos, y se especuló sobre los motivos que la llevaron a tomar ciertas decisiones. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, la crítica y la controversia son moneda corriente. La fama conlleva una exposición constante y las figuras públicas están sujetas a la opinión pública. Sin embargo, en el caso de Demet, el escándalo no ha afectado significativamente su popularidad. *** La reacción de los periodistas italianos, entre la defensa y la crítica ***. La reacción de los periodistas italianos ante el supuesto escándalo fue variada. Algunos defendieron a Demet, argumentando que su vida privada es precisamente eso, privada, y que nadie tiene derecho a juzgarla por sus decisiones personales. Destacaron su talento, su profesionalismo y su impacto positivo en la sociedad. Otros periodistas, sin embargo, fueron más críticos. Cuestionaron algunas de sus elecciones y especularon sobre los motivos detrás de ellas. Sus críticas se centraron principalmente en su vida amorosa y en sus decisiones profesionales. Es importante destacar que en el mundo de la prensa existen diferentes perspectivas y enfoques. Algunos periodistas se especializan en cubrir la vida privada de las celebridades, mientras que otros se enfocan en sus trabajos y en su impacto en la sociedad. *** El impacto duradero, Demet, una actriz que deja huella ***. A pesar de las críticas y la presión mediática, Demet Özdemir ha logrado mantener su éxito y su popularidad en Italia. Su talento, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices turcas más queridas y respetadas en el país. El supuesto escándalo no ha hecho más que demostrar que su nombre genera interés y que su trabajo es relevante. Aunque siempre habrá críticas, lo importante es que Demet sigue brillando y sigue siendo una de las actrices turcas más importantes del momento. Además de su éxito profesional, Demet ha demostrado su interés por la cultura italiana. Ha participado en eventos importantes, ha colaborado con marcas italianas y ha expresado su deseo de seguir explorando las oportunidades que el país le ofrece. *** La evolución de Demet, reinventarse y conquistar nuevos horizontes ***. Una de las características más fascinantes de la trayectoria de Demet Özdemir es su capacidad para reinventarse. Siempre está buscando nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y explorar su talento. En los últimos años, Demet ha participado en proyectos que demuestran su versatilidad y su capacidad para abordar diferentes géneros y personajes. Ha trabajado en películas, series y eventos, y ha demostrado su interés por la moda y el diseño. Esta constante búsqueda de nuevos horizontes ha sido muy bien recibida por el público italiano, que valora su cercanía y su disposición a integrarse en la sociedad italiana. *** Las redes sociales, la conexión directa con los fans ***. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la consolidación del éxito de Demet Özdemir en Italia. Su activa presencia en Instagram le permite conectar directamente con sus fans, compartir momentos de su vida personal y profesional, y fortalecer el vínculo que tiene con su público. Demet utiliza Instagram para compartir fotos de sus proyectos, sus viajes, sus vlogs y sus momentos de ocio. También interactúa con sus seguidores, responde a sus preguntas y agradece su apoyo. Esta cercanía y autenticidad son muy valoradas por el público italiano, que ve en Demet una figura cercana y accesible. *** Proyectos actuales y futuros, ¿qué le depara el futuro a Demet en Italia? ***. Demet Özdemir tiene una agenda repleta de proyectos en Italia y en el extranjero.
Está trabajando en nuevas series y películas, y colaborando con marcas de moda y belleza. Además de sus proyectos profesionales, Demet sigue cultivando su relación con el público italiano. Participa en eventos, asiste a premieres y comparte momentos de su vida en redes sociales. El futuro de Demet en Italia parece prometedor. Su talento, su carisma y su profesionalismo le han ganado el cariño del público, y su capacidad para reinventarse le permitirá seguir conquistando nuevos horizontes. *** Análisis final. El éxito de Demet, un ejemplo de profesionalismo y talento ***. En conclusión, el impacto de Demet Özdemir en Italia es innegable. Ha logrado conquistar al público italiano, y se ha convertido en una figura muy querida y respetada. El supuesto escándalo no ha hecho más que demostrar que su nombre genera interés y que su trabajo es relevante. Aunque siempre habrá críticas, lo importante es que Demet sigue brillando y sigue siendo una de las actrices turcas más importantes del momento. El éxito de Demet es un ejemplo de profesionalismo, talento y perseverancia. Ha sabido navegar en las aguas turbulentas de la fama, y ha demostrado una gran fortaleza y dedicación a su trabajo. Su capacidad para reinventarse, su cercanía con el público y su compromiso con causas sociales la han convertido en una figura inspiradora para muchas personas. *** Preguntas y debate. ¿Qué opinan ustedes? ***. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que el supuesto escándalo ha afectado la imagen de Demet en Italia? ¿Les gusta su trabajo? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué esperan de su futuro profesional? ¿Creen que Demet seguirá teniendo éxito en Italia? ¿Qué otros temas de farándula turca les gustaría que abordara en próximos vídeos? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No duden en dejar sus comentarios abajo. ***. Un mensaje final, agradecimiento y promesa de nuevos contenidos ***. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Demet Özdemir y su impacto en Italia. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué otros temas de farándula turca les gustaría que abordara en próximos vídeos? Estoy deseando leerlos. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.